En la tarde de hoy continuaremos con nuestra serie titulada Viviendo como ciudadanos del reino de los cielos. Y según nuestro cronograma de meditaciones, hoy corresponde la meditación que lleva por título y a modo de pregunta: ¿cómo juzgan los ciudadanos del reino? ¿Cómo juzgan los ciudadanos del reino? Nosotros hemos aprendido acerca de los anhelos de un ciudadano del reino y lo hemos visto a través de las bienaventuranzas. Nosotros hemos visto y estudiado acerca de la ética de un ciudadano del reino a través de las siguientes verdades de Mateo 5 y cómo Jesús comienza a darle un verdadero sentido a la ley. Él ha dicho: yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a que ésta se cumpla y a darle el sentido profundo y ideal que ella siempre estuvo dispuesta a declarar. Pero también hemos visto, y mi hermano Ciso tuvo el privilegio de compartirlo, acerca de la confianza y del afán que debe caracterizar a un ciudadano del reino. Los ciudadanos del reino también se afanan. La pregunta es: ¿por qué cosas deberíamos realmente afanarnos? Y eso fue algo que declaramos y que Cristo en Mateo 16 nos los dice. Pero hoy llegamos al último capítulo del Sermón del Monte, que va a desarrollar la idea de cómo juzgan los ciudadanos del reino. Veremos que los ciudadanos del reino en primer lugar se juzgan a sí mismos. Veremos que los ciudadanos del reino no juzgan como el mundo juzga. Veremos que los ciudadanos del reino juzgan como Cristo juzga. Pero hoy, amados hermanos, veremos únicamente en esta serie, y respondiendo a esa pregunta de cómo juzgan los ciudadanos del reino, veremos en primer lugar que los ciudadanos del reino se juzgan primero a sí mismos. Un ciudadano del reino se juzga primero, número uno, a sí mismo. Pero antes de responder este punto, debemos aclarar ese aspecto de nadie puede juzgar. Se ha escuchado mucho eso en el mundo y lamentablemente esa doctrina errada ha entrado también en las filas de la iglesia, de que nadie puede juzgar, de que Dios prohíbe que juzguemos. Y yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es ¿a qué nos referimos cuando hablamos de juzgar? A la luz de la Escritura y de la realidad, juzgar implica hacer una diferencia entre lo que es correcto e incorrecto, lo que es bueno y malo, y debido a eso emitir un veredicto. Eso es juzgar, a eso nos vamos a referir con juzgar. Discernir, hacer una evaluación entre lo que es bueno y malo, correcto e incorrecto, y emitir un veredicto. Y obviamente, ¿quién determina lo que es correcto e incorrecto? Lo que es bueno y malo es Dios quien lo determina, no yo. Son los hechos, la realidad, la verdad. Es eso lo que determina si algo es correcto o no, si algo es bueno o no. Y tomando en cuenta este concepto, esta idea, nos podemos dar cuenta que todos nosotros, incluso los que dicen que no debemos juzgar, siempre están juzgando. De hecho, cuando ellos dicen juzgar es malo y no juzgar es bueno, ya están juzgando. Han hecho una evaluación de lo que ellos consideran correcto e incorrecto y han emitido un veredicto. Y es algo que hacen constantemente. Cuando ellos van al volante y alguien se atraviesa en el canal de una manera abrupta, ellos inmediatamente lo rechazan y dicen: hey, eso es incorrecto lo que esta persona acaba de hacer. Acaban de juzgar. Cuando un padre le dice a un hijo: ¿sabes qué, hijo? Estas no son horas de comer dulce, esto no debes hacerlo, hasta aquí llegó el límite de ver televisión, eso no es lo correcto. Ellos acaban de juzgar. Y así puedo seguir citando ejemplos toda la tarde. Eso nos recuerda que aquellos que dicen que no debemos juzgar, siempre están juzgando. La pregunta es: ¿estamos juzgando correctamente? Esa es la pregunta. Porque si vemos nuestro día a día,
Todos los seres humanos en el mundo entero están juzgando, haciendo una evaluación de lo que ellos consideran correcto y de lo que no es correcto y emitiendo un veredicto. De hecho, yo creo que este mundo sería un completo caos si no estuviéramos haciendo juicios correctos. ¿Verdad que sí? Entonces la pregunta es si estamos juzgando correctamente. Y es eso lo que vamos a aprender hoy. ¿Cómo juzga un ciudadano del reino? Hermanos, juzgar no significa una prohibición absoluta o que exista una prohibición absoluta de pasar juicio al carácter y a los hechos de los hombres. No significa eso. Pensemos, por ejemplo, en el versículo 6 de Mateo 7. Verso 6 de Mateo capítulo 7 que declara: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Cómo puedo aplicar este texto si, considerando en mi mente que está prohibido juzgar, evaluar lo que es correcto e incorrecto, cómo puedo yo aplicar el mandamiento de este texto si yo no puedo discernir, evaluar quiénes son los perros y los cerdos? ¿Cómo puedo hacer eso? Es imposible. Por ejemplo, pensemos en el versículo 15 de nuestro propio pasaje. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo puedo yo hacer esto, guardarme de un falso profeta, si yo no puedo evaluar, juzgar el carácter de estos hombres o las enseñanzas de estos hombres? Es imposible porque no se puede juzgar, prohibido juzgar. No se puede hacer una evaluación de lo que es correcto e incorrecto. Entonces, si yo no puedo hacer esa evaluación, no puedo cumplir esto. Ni Mateo 7:6, ni Mateo 7:15, no puedo. Por ejemplo, dice el texto más adelante de Mateo 7:15, el versículo 16 específicamente: por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo yo puedo evaluar sus frutos si son de alguien que es un verdadero siervo de Dios o si es un falso profeta, si yo no puedo juzgar? Es imposible, ¿verdad? Entonces, estas verdades, y como puse el ejemplo anteriormente, la realidad del día a día, confirman que es un error plantear esa postura. Todo creyente debe usar su discernimiento para evaluar lo que es correcto y lo que no. Todo creyente. De hecho, una de las cosas que me preocupa de la generación evangélica de nuestros días es que no quieren usar la razón. Hemos hecho a un lado la razón y nos hemos vuelto muy fáciles de convencer. Y es por eso que somos engañados. Basta que alguien salga en internet y diga: un nuevo estudio ha comprobado tal cosa, ¡pam!, y enseguida lo creemos. Inmediatamente. No escudriñamos, no nos damos el tiempo de escuchar todas las dos caras de la moneda, de analizar los hechos. No, sino inmediatamente. Si fulano dijo haz esto, lo hacemos. Si fulano dice deja de hacer esto, lo dejamos de hacer. Y abrazamos incluso las opiniones que jamás se amoldan a mi opinión. No hacemos un juicio claro. De hecho, buscamos compañeros en la iglesia o en la sociedad que piensan igual que yo. Esa no es una manera de hacer un criterio objetivo. Porque si vas a buscar siempre, para apañar tu posición, a alguien que piense igual que tú, ¿qué es lo que va a pasar? Lo mismo. Yo estoy en lo correcto. ¿Sabe qué? Porque muchos opinan igual que yo. Entonces los musulmanes están en lo correcto. Porque son muchos. ¿Se dan cuenta de eso? La sociedad de la que hemos estado, incluyendo los cristianos hoy, actúan como zombies. No escudriñan, no llegan a un criterio profundo. Buscan solamente quienes opinen igual que ellos sobre cierto tema. Y no están usando su razón. Y yo quiero decirles, Dios es glorificado cuando tú usas tu mente. Escúchenme bien, usar la razón es gratis. Nadie te va a cobrar por usar la mente, hermano. Usa tu mente, usa la razón. Y deja de ser una especie de títere que es arrastrado por cualquier cosa que lees y oyes. Y más hoy con el bombardeo de información en redes sociales.
Hoy todos son especialistas en algo. Una serie de 7 videos en YouTube ya son especialistas en algo. 3 artículos en un blog y ya son especialistas en algo. Hermanos, no razonamos. Esta generación ha sido una de las generaciones que menos ha usado su mente. Y que por eso es muy fácil de ser arrastrada por cualquier cosa que aparece en cualquier lado. Vayamos a primera carta de Pablo a los Corintios. Para seguir probando mi punto que es bíblico el juzgar de acuerdo al concepto que dimos al inicio. Primera a los Corintios capítulo 5. Versículo 11. Ustedes conocen el contexto, caso de inmoralidad, Pablo los llama arrogantes, estaban permitiendo el pecado en ellos, y él los reprende, le dice en 1 Corintios 5:11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, Pablo comienza aquí a juzgar, fuera fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis, porque su fruto está demostrando que no es hermano. Verso 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Verso 13, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros, juzguen. Pablo nos está diciendo que claro que se puede y se debe juzgar. De hecho, en este contexto, si ellos no juzgan, terminarán pervirtiendo la pureza y dañando la pureza de la iglesia. Acompáñenme a la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Vamos a ir al capítulo 3. Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Pero os ordenamos, no es una sugerencia, es una orden. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de vosotros. ¿Cómo pueden ellos determinar esto? De quién se apartan y de quién no. De quién anda de acuerdo a la enseñanza de ellos y quién no. A través del juzgar, de echar mano del discernimiento, evaluar lo que es correcto, lo que no, lo que sí y lo que no. No podemos aplaudir como focas a todo lo que leemos. Dios nos ha dado una mente para que le glorifiquemos con ella y que todo lo que vemos y escuchamos lo filtremos. Porque por no hacer esto, muchos cristianos están cometiendo grandes errores, juzgando a otros de manera equivocada, culpando a otros de manera equivocada, emitiendo juicios sobre otros de manera equivocada, poniendo carga en los hombros de otros hermanos de manera equivocada, sencillamente porque el criterio con el que ellos han emitido juicio ha sido un criterio equivocado, porque ha sido basado en la opinión de los hombres, no basado en la realidad, en una evaluación objetiva y clara, sino basado en lo que yo pienso y creo y lo que yo siento y lo que a mí me parece. Hermanos, Cristo ha revelado todos los puntos en los que los fariseos, por ejemplo, estaban equivocados. Y eso lo vemos en el Sermón del Monte. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. ¿Qué es lo que Cristo está haciendo? Estaba revelando todos los puntos en los que los fariseos estaban equivocados. Y para eso Cristo mismo tuvo que juzgar, evaluar, sopesar, discernir. Miren, lamentablemente, y vuelvo y le digo porque es muy triste, vivimos en días donde nadie se atreve a decir, eso es falso. Y en los últimos años hemos visto cómo el mundo ha hecho eso. Sobre los eventos que han sucedido en los últimos 3, 4 años en el mundo, si alguien se atreve a decir algo diferente a lo que la mayoría está diciendo, vetado.
y nos han llevado solo a escuchar una sola cara de la moneda. No nos han guiado a hacer juicios objetivos, sino juicios coaccionados. O a emitir juicios basados en las emociones, en los miedos, en un sentimentalismo desbalanceado. Y esto es importante porque la manera en cómo tú juzgas te puede llevar hacia un buen camino o hacia un mal camino. O sea, de que te afecta tu manera de juzgar va a terminar afectando. Créeme. Créeme. ¿Cómo sabemos si un falso profeta es falso profeta o no? De hecho, los falsos profetas no parecen falsos profetas. No lo parecen. La Escritura dice que ellos vienen disfrazados de ovejas, no de lobos. No parecen falsos profetas. Pero ¿cómo podemos nosotros hacerlo? Con discernimiento. Acompáñenme, por ejemplo, a Romanos 16. Vamos a la carta de Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 16. Verso 17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Y se lo está diciendo a toda la iglesia, no a los líderes. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ¿Cómo ellos pueden saber quién se está desviando de la doctrina? ¿Y cómo pueden ellos apartarse de ellos si no pueden evaluar lo que está bien y lo que está mal? Es imposible. Es imposible. Así que la Biblia por todos lados más bien nos anima a juzgar, a discernir lo que escuchamos, lo que dicen nuestros pastores, lo que dicen nuestros hermanos, lo que dicen los gobiernos. Todo, hermanos. No podemos sencillamente decir amén y ya. Gálatas, carta de Pablo a los Gálatas. Capítulo 1, versículo 8 en adelante. Mas si aún nosotros, mira el nivel a donde Pablo lleva esto. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es digno de maldición. ¿Cómo ellos pueden comprobar que alguien trae un evangelio diferente si no echan mano del discernimiento? Y Pablo dice, si aún nosotros. Esta debe ser la actitud de cualquier pastor. Evalúenme lo que yo digo. No sencillamente, amén, amén, amén. Evalúen. Nosotros estamos llamados a discernir. De hecho, decía alguien, es un síntoma de madurez el tener los sentidos ejercitados para distinguir el bien del mal, la verdad de la mentira. Cuando alguien que se llama creyente abraza con tanta facilidad cualquier cosa que escucha, con tanta ligereza, es un símbolo de inmadurez. No me importa cuánto sepa teología, en la práctica es donde se ve la verdadera teología. La madurez se ve cuando tú dices, mira, sí, hay un criterio objetivo, he escuchado las dos caras de la moneda, he evaluado esto a la luz de la Biblia, a la luz de los hechos, de la realidad, y por eso creo que es verdad. Y si crees que es verdad, todo el mundo está obligado a llevarla a cabo. Porque bueno, esta es mi verdad. Yo hice mi evaluación, yo hice mi criterio, y yo concluí que es verdad. Pero no están obligados a los demás a seguirlo. Ay, 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 eso es raro. Pero si es lo que tú hiciste una evaluación objetiva, profunda, a la luz de la verdad, y tú estás convencido que eso es verdad, todos deben estar obligados a seguirlo. Y no deberías descansar hasta que todos por obligación lo estén haciendo. De lo contrario, entonces en el fondo lo que eso puede estar indicando es que no es tan verdad. Si tú no sostienes esa postura en todo lugar y en todo tiempo, en el fondo puede estar indicando que tú sabes que no es verdad. Si tú no lo estás imponiendo a todos aquello que dice que es verdad, entonces hay un problema serio. Entonces lo más probable es que en el fondo lo que está diciendo no es verdad.
Porque si lo fuera, deberíamos animar al resto a andar en la verdad, no en la mentira, ¿verdad? Y a nosotros ser consistentes con esa verdad. Yo no puedo abrazar esa verdad que digo que es real aquí, allá no, aquí sí, allá no, aquí sí y allá no. Ay, ay, ay. Tengamos mucho cuidado con eso para que podamos juzgar sabiamente. Decía el pastor Sugel Michelén, vivimos en una generación donde todo es relativo, donde no hay absolutos y donde se nos condena si expresamos claramente que desaprobamos ciertas cosas. Repito, vivimos en una generación, dice el pastor Sugel, donde todo es relativo, donde no hay absolutos y donde se nos condena si expresamos claramente que desaprobamos ciertas cosas. Ah, tú desapruebas eso. Ustedes son del diablo, ustedes son inmaduros, ustedes no tienen amor, ustedes no aman al pueblo de Dios, ustedes no aman a su familia. Estamos obligados, parece, a decir sí a lo que todo el mundo dice. Miren, si algo que he aprendido como pastor y que me llevó muchos errores cuando no había conocido las verdades reformadas, era que decía con mucha facilidad amén a todo lo que se decía. Y cuando Dios me permitió estar en la reforma, por medio de un estudio de las Escrituras, no simplemente porque Sproul o John MacArthur lo dijo, no, por un estudio de las Escrituras, yo dije, esto tiene que cambiar en mí. Yo tengo que honrar a Dios con mi mente, glorificarlo con mi mente. Y por ende, como pastor, ustedes deben imaginarse que como pastor, ¿cuántas cosas no llegan a los oídos de un pastor? ¿Cuántas propuestas no llegan a un pastor? Si yo le dijera sí a todo, esto fuera un desastre. Porque estaría dejando que otros administraran mi vida y ministerio y no la verdad de Dios. De mi parte no vas a escuchar un sí con ligereza. Créeme. Y una de las cosas que aprendí desde el momento que fui ordenado es que el pastor debe estar al tanto de lo que pasa en su iglesia, de lo que pasa en el mundo y analizarlo todo a la luz de la Biblia. Por eso siempre estoy chequeando noticias, eso, todo, un análisis, escrutinio, todo. A veces la gente cree que como es el pastor y predica nada más la Biblia, él está desconectado de todo lo que pasa. Él es un neófito de todo lo demás. Pues no. Cada cosa que he hecho en mi vida y ministerio y dejado de hacer es porque se ha hecho un análisis previo, profundo, concorde a la verdad y a los hechos. Y el día que falle en eso, estoy seguro que Dios le dará el discernimiento para identificarlo. Pero igual basado en los hechos y en la realidad de la verdad. No en yo pienso, yo creo, es que a mí me parece. Cuidado con eso. Pero sigue diciendo el doctor Martin Lloyd-Jones con respecto a este tema. Él dice, vivimos en una época donde las definiciones poco valen. Una época a la que no le gusta pensar. Entra a YouTube, vale, y pregúntale a 2 o 3 personas y dicen que sí, lo hacemos y ya. Una época a la que no le gusta pensar, dice Martin Lloyd-Jones. Una época que odia la teología, la doctrina, el dogma. Es una era que se caracteriza por las cosas fáciles. Nadie quiere pensar. Y a los términos medios, nadie quiere pensar. Y de paso, quieren obligar que los demás sigan las mismas riendas de ellos. Por eso tanta falsa doctrina. Por eso tanta mentira. Por eso tantas equivocaciones en las iglesias. Por eso tantas herejías. No hubo alguien que se levantara y dijera, eso es falso. Eso no es bíblico. Eso no concuerda con la verdad. Se ha perdido el celo por la verdad. Se ha perdido el uso del discernimiento. Ya no evaluamos las cosas, simplemente amén. Hoy es más fácil con WhatsApp. Seleccionas lo que se diga, una manito, un corazón y se acabó. Ya no hay un análisis, no hay un escrutinio, no hay discernimiento. Por eso no nos podemos quejar que nos engañen tanto. Por eso no podemos quejarnos que las dictaduras hayan prosperado tanto. Porque hemos dicho amén a todo lo que dicen. Nos hemos creído todas las mentiras. Sin discernir. Y créeme, Dios va a pedirnos cuenta que hemos hecho con la mente que nos dio. O lo que dice John Piper, piense de una manera donde Cristo sea exaltado con nuestra mente. Mateo capítulo 7. Creo que quedó claro que sí debemos y podemos juzgar. La pregunta es cómo hacerlo.
Dice Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgado, porque con el juicio con que juzgáis serás juzgado, y con la medida con que medís os será medido. El texto no está prohibiendo juzgar, nos está enseñando la manera correcta de juzgar. Recuerden, en primer lugar, cómo juzga un ciudadano del reino. Un ciudadano del reino primero se juzga a sí mismo. No podemos juzgar a alguien con algo que nosotros también estamos haciendo. Es como cuando el perezoso le dice a otro perezoso y le exhorta a la diligencia. Eso no tiene sentido. Y eso es lo mismo. Hoy vivimos exhortando a la gente y sometiéndolos a yugo o a reglas que ni nosotros mismos cumplimos completamente. Esas cosas de las que probablemente tú estás juzgando y condenando a otros, si evaluaran tu vida, se dijeran, oye hermano, pero tú ni siquiera eres consistente con tu posición. La inconsistencia es algo que te descalifica para juzgar o señalar a otros. Mateo 7:3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? La tendencia siempre es ver el mal en el otro y culpar al otro de cosas que quizás te sean nuestra culpa. ¿Y por qué miras a la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Notan eso, tu hermano tiene una paja allí, pero tú tienes una viga. ¿Cómo puedes juzgar a alguien de algo que está en ti y que tú mismo estás haciendo mal o que ni tú mismo cumples cabalmente? ¿Cómo podemos ser, como luego dice en el verso 5, hipócritas? Así llama Cristo a los que están juzgando a otros sin juzgarse primero a sí mismos. Así llama Cristo a aquellos que están poniendo cargas a los demás que ni ellos cumplen completamente. Eres un hipócrita. Quizás tú pensabas, no, yo estoy siendo un santo, un correcto, recto, amoroso. No, eres un hipócrita. Y el veredicto de Cristo es el que realmente importa. Debemos cerciorarnos en primer lugar que nadie tenga nada que decirnos o juzgarnos acerca del tema que estamos tratando de juzgar. En Juan capítulo 7, verso 24, Cristo dice que no juzguemos según las apariencias, sino que juzguemos con sano juicio. No está prohibido juzgar. Debemos hacerlo de una manera apropiada. Por eso no creo que el Señor esté aquí prohibiendo el juzgar. Muchas veces creemos que no hay que juzgar a nadie. Sin embargo, esta advertencia no es una prohibición a no juzgar, sino una advertencia a no juzgar implacablemente o desprevenidamente. El Señor está llamando, nos ha llamado a evaluarnos los unos a los otros. Ya hemos visto que nos llama a evaluar a los profetas, a los maestros, pero también a evaluarnos los unos a los otros. Los ciudadanos del reino se evalúan unos a otros. ¿Por qué? Porque somos interdependientes los unos a los otros. Pero la medida para juzgar comienza con nosotros mismos. Ese es el punto. Cristo está ayudándonos a juzgar correctamente. Versículo 3 de Mateo 7. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Como decía un siervo de Dios, antes de juzgar a otros, necesitamos evaluar nuestra propia conducta. De lo contrario, estaremos impartiendo un juicio similar al de los fariseos. Tú te puedes estar convirtiendo en un fariseo y ni te has dado cuenta. Es más, es muy probable que yo esté hablando de estas cosas y ustedes estén pensando en otro. Sí, es verdad, entonces lo estoy haciendo bien. Fue bueno haber llamado al hermanito tal, a la hermanita tal, decirle esto. Fue bueno pensar en proponer esto, en señalar esto, en condenar esto, en culpar sobre esto. ¿Por qué nos cuesta tanto vernos primero a nosotros mismos? ¿Por qué? ¿Por qué siempre la culpa tiene que estar fuera de nosotros y no dentro de nosotros? ¿Por qué? A veces no medimos nuestras palabras. A veces no medimos las implicaciones de los juicios que emitimos. A veces no pensamos en el dolor que causamos al juzgar incorrectamente.
Porque repito, la Biblia no prohíbe el juzgar, nos está llevando a hacerlo correctamente. Hermanos, y la sentencia de nuestro amado Jesucristo ante aquellos que señalan a otros antes de mirar a su propio corazón y a sus propias vidas, a sus propias familias, a sus propios hogares, que censuran a otros mientras su propia conducta es censurable, según Cristo ustedes son unos fariseos, hipócritas. Eres un hipócrita. Hay inconsistencia en lo que tú estás señalando a otros en tu propia vida. Hay inconsistencia. Hermanos, el juicio correcto comienza con un autoexamen de nuestro propio carácter, de nuestro propio caminar, de nuestro propio corazón. Y esto en la práctica puede lucir de diferentes formas, pero en el fondo es lo mismo. Debemos mirar primero a nuestro carácter. ¿Qué nos ciega? El pecado nos ciega. El pecado obstruye la capacidad de juzgar a otros. Por lo tanto, si vamos a tratar de sacar la astilla en la vida moral de nuestros hermanos y de nuestra iglesia, necesitamos entonces examinarnos primero a nosotros mismos. Pero no podemos hacer esto sin la gracia de Dios. Por eso tenemos Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os desprecien o despedacen. ¿Qué relación tiene esto con el juzgar? Debemos evaluar quiénes son los perros y los cerdos. Hermanos, los ciudadanos de reino son exclusivos de ese juicio. No podemos gastar el tiempo criticando y tratando de cambiar la vida de los incrédulos, porque estos desperdician cualquier consejo de un creyente. El Señor Jesucristo, de hecho, estuvo frente a Herodes y jamás le habló del reino de Dios. ¿Lo notaron? Hay quienes ni siquiera merecen escuchar la verdad. Y jamás les habló del reino de Dios. ¿Por qué? Porque jamás valoraría las glorias de la eternidad. La rechazaría y se burlaría de ella. Pero ¿cómo podemos tener esa sabiduría y esa gracia que se requiere para juzgar correctamente, mirando primero hacia mi corazón? Mateo 7, del 7 al 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué relación tiene el pedir en oración con el juzgar? Pues mucho, porque necesitamos buscar, pedir y llamar. Nuestras vidas sin la gracia del Evangelio, sin esa gracia nos vemos tentados a hacer juicios inferiores a la superioridad del juicio de Dios, a juzgar implacablemente a los demás. Hermanos, podemos juzgar y señalar a otros rápidamente. Debemos pedir y acudir a una sabiduría de lo alto espiritual, una sabiduría que no es de este mundo, una sabiduría que Cristo compró con su propia sangre para su pueblo, para que podamos juzgar apropiadamente. ¿Queremos juzgar apropiadamente? Comenzando con nuestro propio carácter. Necesitamos pedir, buscar y llamar primero. Necesitamos orar para que Dios nos dé sabiduría y siempre nos juzguemos primero a nosotros mismos. Primero evaluemos si no tenemos ninguna mancha con respecto a eso que queremos señalar. Porque puede que se encuentren inconsistencias en nuestra vida y podamos ser hallados como hipócritas. Miremos a nuestro propio corazón. Y esto es aplicable en la sociedad, en nuestro matrimonio, en la relación con nuestros hermanos. Somos tan ligeros de llevar nuestros pies y sentarnos hacia otro, confrontarlo, juzgarlo por algo y emitir un juicio tan ligero, que prohibiendo cosas y mandando cosas que ni siquiera Cristo prohíbe y manda en su palabra. ¿Por qué nos atrevemos a tanto? Decía un siervo de Dios, todos nosotros somos un fariseo en recuperación. Contaba en una ocasión, ahora en Colombia, un pastor, él pastorea en Miami, pero él es cubano de nacimiento. Y él dice que él recuerda siempre, en su anhelo a volver a Cuba,
que sus padres siempre le hablaban de un río cristalino que pasaba por el frente de la casa de sus padres. Un río hermoso y precioso. Y este pastor dice que tanto me hablaron nuestros padres de ese río que yo quería ir a Cuba, a veces no tanto por mi familia, sino por conocer ese río en el que un día yo estuve enfrente, pero por ser tan pequeño no recuerdo. Y él dice que se le dio la oportunidad de ir a Cuba. Y lo primero que quería ver era ese río transparente y hermoso. Y cuando llegó allá corrió y vio ese río y dijo, es mejor de lo que mis padres lo contaron. El cielo se veía reflejado allí, de lo cristalino y de lo hermoso que se veía. Y él llega de Cuba a Miami y le cuenta a su esposa sobre ese río emocionado y lleno de pasión. Y la esposa dice, yo también quiero conocer ese río. Meses después, él viaja con ella a Cuba y le dice, muéstrame el río. Va con ella al río y ella ve un río terroso, oscuro, con troncos caídos, las lluvias, todo había echado basura allí. Y dice, ¿y esto es lo que a ti te emociona? Y él le dice, no, ya va, este río no era así. Cuando yo vine hace meses no estaba así, mezclado con tantas cosas que lo oscurecen. Y él, hablando de la pureza del Evangelio, dice, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es tan puro, tan limpio y tan hermoso como ese río. Pero muchas veces nosotros los creyentes lo dañamos, lo oscurecemos y lo ensuciamos cuando lo mezclamos con los troncos del legalismo, con la suciedad del libertinaje, y ocultamos ese precioso Evangelio, estableciendo reglas y normas que Cristo nunca ha establecido, prohibiendo y mandando cosas a nuestros hermanos que el Señor nunca ha prohibido, tratando de vivir una vida para contar con la aprobación de Dios, como si Cristo no hubiese comprado la aprobación para nosotros. Hermano mío, ¿estás tú oscureciendo las aguas limpias y hermosas del Evangelio con el legalismo? ¿Te has convertido en un policía eclesiástico? ¿Has examinado tu caminar? ¿Eres alguien que se caracteriza por mirar siempre primero a su corazón? Yo creo que si miráramos en primer lugar a nuestro corazón constantemente, eso nos ayudaría a ser menos agresivos, dogmáticos y poco llenos de amor con nuestros hermanos. Si tan solo miráramos un poco más hacia nosotros mismos, encontráramos tanta suciedad, encontráramos tanta impureza, encontráramos tantas inconsistencias, que realmente nos haría solo guardar silencio. Repito, no hay ningún problema en juzgar, pero cerciorémonos de hacerlo de manera correcta. Mateo capítulo 7, versículo 12. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Qué tiene que ver esto con el juzgar? Esto que acabamos de leer en Mateo 7:12 solo se puede alcanzar cuando pedimos a Dios que nos llene de su gracia y sabiduría, como dijimos anteriormente, cuando sometemos nuestro orgullo a la gloria del Rey. Solamente con una intervención de Dios podemos seguir el ejemplo del Rey que entregó su vida hasta la muerte para salvarnos. Solo siguiendo el ejemplo del Rey de Gloria podemos buscar el bien de otros como queremos que ellos lo hagan con nosotros. A nosotros no nos gustaría que nadie llegara de la noche a la mañana a culparnos por cosas de las que no somos responsables y que no son consistentes con la verdad. No hagamos lo mismo entonces. A nosotros no nos gustaría que nos acusaran o nos juzgaran por cosas de las que no hemos sido responsables y por las que tú no tienes evidencias tangibles. Entonces no lo hagas. A nosotros no nos gusta que nadie levante calumnias, mentiras sobre nosotros o nos trate constantemente como un policía eclesiástico. Entonces no lo hagas. ¿Por qué haces lo que a ti nunca te gustaría que un hermano o una hermana haría contigo? ¿Por qué? Si pensáramos un poco más de esto, fuéramos sabios en nuestro conducir,
fuéramos más consistentes con nuestros argumentos y más amorosos a la hora de juzgar y corregir. Necesitamos buscar el bien de los hermanos, no perjudicarlos, no dañarlos. No dejes que la filosofía y la cultura te eduque. Deja que la verdad de Dios sea la que te dirija. ¿Quién te está enseñando? ¿Quién te está discipulando? ¿Quién te hace hacer lo que haces? ¿Lo que ves en televisión o en la pantalla de tu celular son esos los que te están educando y discipulando? ¿Sabes cuál es el problema del cristianismo de hoy? Que cuando tienen un problema de matrimonio, salud, trabajo, ¿saben a quién le preguntan qué hacer? A la cultura, al mundo, a los sabios de este mundo. A eso le preguntan lo que debo hacer con respecto a mi matrimonio, a la crianza de mis hijos, a mi salud, a mi empresa, a mi todo, a mi iglesia, todo. Le están preguntando al mundo qué hacer. Y créeme, eso es lo que está haciendo que muchos todavía caminen como zombies. Y lo peor es que creen que van por el camino correcto. Eso es lo peor. Necesitamos buscar el bien de los hermanos, pidiendo al Señor, sometiendo a Cristo nuestra vida, nuestro juicio vano, sometiéndolo a Él, y Él abrirá las puertas del cielo y nos dará la gracia y la sabiduría que necesitamos para juzgar correctamente, conforme a la verdad, de manera consistente, de acuerdo a la verdad, mirando primero hacia nosotros mismos. Esposas y esposos, esto también va para ustedes. Miembros de iglesia, trono de gracia, esto es para ustedes. La manera en cómo se relacionan con la sociedad, el mundo, esto con ustedes. Todo aquel que llama, dice Cristo, encontrará las riquezas del Dios eterno y la sabiduría que tanto necesita. Solo pídanla, hermanos. A veces no tenemos la sabiduría que necesitamos y la gracia que necesitamos, sencillamente porque no la pedimos. Y cuando lo hagamos, Él nos permitirá mirar a la cruz para tomar ejemplo y juzgarnos a nosotros mismos como Él juzga. ¿Cómo juzga nuestro Dios? Con toda sabiduría y con toda justicia. Solo cuando hagamos esto podemos hacerlo de esa manera. Tengamos mucho cuidado con los juicios que emitimos. Tengamos mucho cuidado de dónde o de quién ha construido nuestros argumentos. Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque pudiéramos estar oscureciendo las aguas del Evangelio y tratando de arrastrar a otros a asumir un yugo que ni siquiera tú puedes llevar, juzgando a otros de manera inapropiada o tal vez de manera orgullosa sin mirar primero hacia tu propio corazón. Ten cuidado, hermanos, y por favor te suplico que al escuchar esto dejes de estar pensando en los demás. Deja de estar pensando, el pastor Plinio me está diciendo algo bien especial. Por favor, sé benigno. Pienses que es Dios quien está hablando. Si algo se ha dicho aquí que no es conforme a la verdad, tienes todo el deber de pararte y venir acá. Pero si lo que se ha dicho hasta hoy es conforme a la verdad, es tu deber someterte a la verdad. Obedecerla, caminar en ella, mirar a la cruz, encontrar ejemplo y juzgarnos a nosotros mismos como Él juzga, con toda sabiduría y con toda justicia. Que el Señor nos ayude a juzgar correctamente, como juzga un ciudadano del reino y no como juzgan los ciudadanos de las tinieblas, mirando primero hacia nosotros mismos, mirando primero hacia nuestro propio corazón, pero sin dejar de discernir lo que es correcto de lo que no lo es, de lo que es verdad, de lo que es mentira. Que el Señor nos ayude. Que su gracia nos sostenga y que su Espíritu nos convenza de pecado. Oremos.